Aleluya. Una de las cosas que como nosotros como hijos de Dios nos dice la palabra es que venimos a sus atrios, a la casa de Dios para alabarle y para adorarle y para exaltarle. Yo sé que muchos de nosotros venimos con alguna carga, alguna petición al Señor y creemos que Dios nos escucha. Creemos que el Señor recibe la alabanza, recibe la adoración, recibe nuestro clamor, recibe nuestras oraciones. Gracias. Y algo muy importante que debemos de entender nosotros como cristianos y como hijos de Dios es que antes de eso, yo sé que todos venimos a darle gracias a Dios también por muchas cosas. Pero antes de todo esto, lo más importante es saber y entender y reconocer de que hace más de 2000 años Jesucristo murió en una cruz para darnos salvación y vida eterna. Y por eso es el principal motivo por el cual nos reunimos, para darle gracias a Dios, porque de no haber sucedido eso, en vano sería hoy nuestras reuniones, en vano sería llamarnos cristianos. Pero dice la palabra que Cristo murió en una cruz, dice que resucitó al tercer día y Él pronto volverá. Y esa es la más grande esperanza que tenemos como cristianos y como hijos de Dios. Y por eso venimos cada domingo que nos reunimos en este lugar a darle gracias a Dios, porque Él un día volverá por su iglesia. Y esto nos demanda a nosotros entender de que más que otras cosas que podemos estar pasando y que Dios lo sabe y conoce, es saber que un día Él volverá. Y cuando estemos allí en su presencia, allí no habrá dolor, llanto, deudas, enfermedades, sino todo será gozo y paz en su santa presencia. Por eso, el más grande motivo por el cual venimos a reunirnos y alabarles y adorarle al Señor es por lo que Él ha hecho y sigue obrando en nuestras vidas. Amén. ¿Cuánto lo creemos que es así? Él sigue obrando en nuestras vidas. Yo sé que un día tocó nuestras vidas, un día nos tocó, un día nos transformó, un día nos separó y nos escogió para su redil. Pero que en ese momento empezó la buena obra que dice el Señor. Empezó en nosotros. Eso no nos excluye que no vamos a pasar pruebas, no vamos a pasar enfermedades, no vamos a pasar problemas. No, eso no excluye eso. Sino que vamos a pasar eso, pero con la diferencia que caminamos de la mano del Señor. Amén. Esa es la diferencia. De que el Señor conoce nuestras inquietudes, nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras enfermedades. Pero nosotros caminamos confiando en un Dios vivo, en un Dios todopoderoso, porque la Biblia dice que Jesucristo está vivo. La palabra dice que la tumba no pudo retenerlo porque Él venció a la muerte. Y Él vive. Y porque Él vive, nosotros también viviremos por siempre y para siempre delante de Él. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no le das unas palmas al Señor? Por la obra maravillosa que el Señor ha hecho en nuestras vidas y sigue haciendo. Y porque Él es bueno. Aleluya. Y porque el Señor dice la palabra que tomó nuestro lugar en aquella cruz, la cual tú y yo merecíamos estar en aquella cruz, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras transgresiones. Pero Jesucristo dijo: yo voy a ir por ti, por ti, por ti y por mí también. Amén. Y por eso le agradecemos. Vamos a continuar con las enseñanzas del fruto del Espíritu y hoy día terminamos con el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Versículos 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Estas semanas el Señor nos está hablando y enseñando cuanto es el fruto del Espíritu. Capítulo 5 de Gálatas, versículos 22 y 23. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. En el día de hoy vamos a hablar sobre la templanza, que es diferente a la mansedumbre. Y vamos a definir qué significa la palabra templanza.
y la diferencia en cuanto a la mansedumbre. La mansedumbre y la templanza tienen algo en común, puesto que los dos exigen un control de sí mismos. La mansedumbre nos exige un control frente a Dios, frente a las circunstancias y a las personas. Tener un dominio hacia las circunstancias que pasamos. A no quejarnos con Dios. A no devolver mal por mal a quien nos ofende, nos ataca. Eso es en cuanto a mansedumbre. Pero la templanza tiene que ver en cuanto a nosotros mismos. A nosotros mismos, en nuestro interior. Las cosas que hablamos, que pensamos o que accionamos debe de tener un equilibrio, no reaccionar a la ligera. Por eso la Biblia nos enseña que hay una contienda diaria para el cristiano, de la carne y el espíritu, el fruto del espíritu. Y esa contienda es diaria y continua, no podemos excluirla. Todos de alguna u otra manera vamos a querer de repente airarnos o enojarnos o exaltarnos. Pero ahí viene la contraparte, que es el fruto del espíritu, que dice templanza. La palabra templanza viene del griego ekrateia, del griego ekrateia. Se traduce templanza, dominio propio, continencia. Y la palabra ekrateia viene de una raíz kratos, que es fuerza o dominio propio o moderación. Fuerza, dominio propio o moderación. Esto implica la palabra templanza, que es tener un control de sí mismos. Ya habla de uno mismo, tener un autocontrol, una disciplina en uno mismo, para no hablar a la ligera, para no pensar a la ligera y para no accionar a la ligera, sino tener un autocontrol. Eso significa templanza. También significa dominar o tener dominio, control del cuerpo o la carne y con todos sus deseos. Significa un control propio. Y esta es una batalla diaria. Es una batalla diaria, como decimos, porque es una lucha diaria entre el espíritu y la carne. El cristiano, dice la palabra de Dios, que mora el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuánto lo decimos? Amén. Eso. El Espíritu Santo está en nosotros. Pero estamos en esta carne todavía. Y esta carne se va a querer levantar. Esta carne se va a querer enojar. Esta carne se va a querer airar. Esta carne va a querer tener pensamientos no buenos. Por eso ahí está la contraparte. La carne se va a querer levantar. Por eso el apóstol Pablo decía que debemos ser llenos del Espíritu. Tenemos el Espíritu Santo, pero el apóstol Pablo decía en la palabra que tenemos que ser llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, dice, en el cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu. Y ser lleno del Espíritu implica ser constantes de buscar a Dios, de buscar la dirección del Espíritu Santo, nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro guía. Cuando el Hijo de Dios, cuando el cristiano es lleno del Espíritu, cuando el cristiano siempre está buscando de Dios, cuando el cristiano siempre está buscando las cosas del Señor, sus palabras, sus enseñanzas, y se llena del Espíritu Santo, va a tener ese autocontrol, va a tener ese dominio para no hablar a la ligera, para no tener pensamientos inicuos o malos delante de Dios. ¿Por qué? Porque el cristiano lo único que quiere es agradar a Dios, ¿verdad? Como hijos de Dios necesitamos y queremos agradar a Dios. Pero para agradar a Dios tenemos que tener un dominio, control. La palabra templanza también significa dominio propio. Saber controlarnos, porque el cristiano dice, no, yo quiero agradar a mi Dios. No me quiero exaltar, no quiero dar una palabra a la ligera porque voy a ofender a mi prójimo y voy a ofender a Dios. No quiero tener un pensamiento inicuo, un pensamiento malo, no, porque yo quiero agradar a mi Dios. No quiero fallarle al Señor. Porque ¿quién podrá ocultar algo a Dios? Nadie y nada. Dios lo sabe todo. Aún los pensamientos, Dios ya lo conoce, lo sabe. Nada podemos ocultarle al Señor. Porque Dios es el único que escudriña los corazones. El único que mira lo que hay en tu corazón, en mi corazón. El único que sabe los pensamientos. El hombre no puede ver tus pensamientos, pero Dios sí.
¿Qué es lo que estás pensando? ¿De tu prójimo? Dios lo sabe. Por eso el Señor nos demanda a mostrar este fruto del Espíritu, que es la templanza o dominio propio. Dice 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 7, 2 de Timoteo 1, 7, versículos muy conocidos. 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 7. Dice la palabra del Señor: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ahí está. Dios no nos ha dado, dice, un espíritu de cobardía, sino nos ha dado poder, amor y dominio propio. Este versículo en otras versiones dice, en vez de dominio propio, dice autocontrol o autodisciplina. El Señor nos ha dado ese espíritu de poder para poder enfrentar muchas situaciones adversas con la ayuda del Señor, de amor para amar a nuestro prójimo, así como Dios nos ama, y dominio propio, autocontrol, autodisciplina de uno mismo. El Señor nos ha dado, dice, no nos ha dado un espíritu de cobardía, de temor, de miedo, sino de poder, de amor y dominio propio. Que cada cosa que hagamos, que hablemos, que pensemos o que accionemos sea de una forma autocontrolada, sea de una forma de poder agradar a Dios en las cosas que hablemos o pensemos o accionemos. Por eso el apóstol Pablo aquí a Timoteo le dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El dominio propio requiere que pensemos antes de actuar. De no hacerlo, después nos vamos a estar lamentando. El dominio propio implica que necesitamos primeramente pensar lo que vamos a hacer, lo que vamos a hablar, lo que vamos a accionar. El dominio propio nos requiere que primero tiene que haber un pensamiento antes de accionar. ¿Le agradará a Dios lo que voy a hacer? ¿Le agradará a Dios lo que voy a decir? ¿Le agradará a Dios estos pensamientos? La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Podemos accionar de muchas formas, podemos hablar muchas cosas, podemos pensar muchas cosas, pero la pregunta es, ¿le agradará a Dios lo que voy a pensar, lo que voy a decir? ¿Le agradará a Dios lo que voy a hacer? Y hay muchas situaciones en la vida del cristiano que vamos a ser probados, vamos a ser tentados, pero que debemos de manifestar templanza en nuestras vidas, dominio propio. Hay uno que no se duerme y es el enemigo. Y lo que el enemigo quiere es que nos desviemos, que nos salgamos del camino que hemos elegido, el camino del Señor. Y nos va a poner por delante muchas cosas para que la carne se levante. Por ejemplo, de repente, en esta mañana, de repente la carne va a decir, no, tengo sueño, no me quiero levantar, no quiero ir a la iglesia, no quiero ir al templo. Porque la carne se va a levantar. Pero ahí tiene que el Espíritu decir, sujétate, carne, porque primero es mi Dios, primero es el Señor antes que todas las cosas. Humanamente, de repente no podemos estar cansados humanamente, y la carne va a decir, duerme, descansa, hoy es domingo, o sal a pasear, pero tu espíritu dice, hay hambre de Dios, hay hambre del Señor, hay hambre de su palabra, de alabarle, de exaltarle, de estar junto con mis hermanos, juntos, unánimes, como dice la palabra, no dejando de congregar. Porque el espíritu nos va a redarguir, la carne nos va a querer desanimar. Por eso dice el apóstol Pablo, llenémonos del espíritu, que seamos guiados por el espíritu, que seamos sensibles a la voz del espíritu cuando nos habla. Y el Espíritu Santo nos dice, no, levántate porque tenemos que ir a alabarle al Señor en unidad junto con los hermanos.
Tenemos que darle gracias a Dios por tantas cosas que el Señor ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Tenemos que entregarle a Él todas nuestras cargas, todas nuestras debilidades, todos nuestros defectos, nuestras faltas, nuestros errores. Tenemos que entregarle todo al Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos redarguye. Entonces el dominio propio requiere que pensemos antes de actuar. Debemos de tener un firme deseo de obedecer a Dios. Si no obedecemos, no podremos vencer las batallas internas que tenemos diariamente. Aquel que dice, yo voy a obedecer a mi Dios, está firme en obediencia a Dios, porque si no obedecemos a Dios, vamos a perder muchas batallas. Si no obedecemos a Dios, vamos a caer, la carne se va a levantar, vamos a de repente hablar palabras que no le van a agradar a mi Dios, o pensamientos, o actitudes, o acciones. Número 1, tenemos que obedecer a Dios, la obediencia a Dios, para no fallar a Dios. Obedecer a Dios para vivir una vida de santidad, porque para eso nos ha llamado el Señor. El Señor dice, sed santo porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá a Dios, dice la palabra del Señor. También tenemos que creer que el Espíritu Santo nos va a ayudar, nos va a guiar a toda verdad. En este mundo que vivimos lleno de pecado, no tiene por qué vencernos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y el que está en nosotros es el Señor y el Espíritu Santo. El mundo y la carne no lo puede vencer, porque más grande es nuestro Dios. Y debemos de entregarle a Él todas nuestras cargas, nuestras luchas. El Espíritu Santo es el que nos va a capacitar, nos va a guiar, para que podamos decirle no a lo que no agrada a Dios, al pecado. El Espíritu Santo nos va a guiar para poder decir no, poner freno al pecado. La carne se va a querer levantar por los deleites terrenales de la carne, pero es el Espíritu Santo que va a poner un alto. Si no, yo quiero agradar a mi Dios, porque ahora soy nueva criatura y el Espíritu Santo mora en mí, y porque soy templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos somos templo del Espíritu Santo? Si somos templo del Espíritu Santo, debemos de agradar a Dios. Que nuestra vida sea una ofrenda grata a mi Dios, en mi accionar, en cada palabra, en cada pensamiento. ¿Qué es lo que debemos de controlar o dominar? La Biblia dice en 1 Corintios 6:12, todo me es lícito, pero no todo me conviene. La palabra de Dios dice que el Señor nos ha dado ser libre albedrío, libre voluntad de hacer muchas cosas, de pensar y accionar. Pero la pregunta es, dice 1 Corintios 6:12, todo me es lícito, ¿todo me conviene? Yo puedo de repente ir y tomarme por sí un licor, una cerveza. ¿Lo puedo? Sí lo puedo. ¿Lo debo? No lo debo. ¿Por qué? Porque soy templo del Espíritu. Porque soy nueva criatura. Porque el Señor pagó el precio por mí, mi rescate. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Podemos hacer muchas cosas, pero hay cosas que no le agradan a Dios. Y es el Espíritu Santo que nos va a redarguir. Va a decir, no, eso no le agrada a Dios. No lo hagas. Tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. Santiago 3. Vamos a Santiago, capítulo 3. ¿Qué es lo que debemos dominar también? ¿Qué es lo que dice Santiago, capítulo 3? Versículo 5 en adelante. Santiago capítulo 3. Dice Santiago capítulo 3 versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana.
Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Qué es lo que debemos dominar y controlar también? Nuestra lengua. Cada palabra que proferimos, que hablamos. La lengua que está bajo el control del Espíritu Santo no puede alabar a su Señor y Padre y a la vez maldecir a los hombres, quienes han sido creados a la semejanza de Dios. La lengua que es controlada por el Espíritu Santo no puede bendecir y maldecir a la vez. La lengua que es controlada por el Espíritu Santo solamente va a proferir palabras de bendición, de amor, de consuelo, de ánimo, de aliento hacia tu prójimo. Es un miembro muy pequeño, dice, pero que enciende fuegos. Una sola palabra podemos herir más que un golpe con una sola palabra. Por eso la lengua, cada palabra debe estar guiado por el Espíritu Santo, para no, como dice la Biblia, no devolver mal por mal, sino devolver con un bien a alguien que te hace mal o que te ofende. La Biblia dice que debemos de bendecir. Somos de bendición porque el Señor está con nosotros, porque le pertenecemos a Él. Y el Señor nos ha llamado a amar, a perdonar, a bendecir, a dejar al lado, no guardar rencor, sino a bendecir a aquel que te ofende. Debemos de saber controlar la lengua, tener dominio propio. Humanamente en esta carne se va a querer levantar, proferir palabras al instante, una reacción. Pero cuando somos dominados por el Espíritu Santo, fruto del Espíritu, va a haber la templanza y el dominio propio. Dice, debemos de pensar antes de hablar. Piensa un ratito, porque si sale una palabra a la ligera, no le va a agradar al Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses 3, 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Por qué dice el apóstol Pablo aquí en los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 5, haced morir pues lo terrenal? Porque el apóstol Pablo sabe que el creyente, el cristiano, es nueva criatura, pero a la vez está en la carne. Por eso comienza el capítulo 3 diciendo, el versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Le está hablando a los cristianos, a los creyentes. Si has nacido de Dios, si eres nueva criatura, busca las cosas de arriba, no las terrenales, porque las cosas terrenales son pasajeras, pasan, se acaban. Dice, versículo 3 del capítulo 3 de Colosenses, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y luego dice, haced morir pues lo terrenal. ¿Por qué? Porque en esta carne, en este cuerpo, va a haber esta lucha constante. La carne se va a querer levantar. Dice, haced morir lo terrenal. Y aquí dice fornicación. ¿Qué es fornicación? Tener relaciones sexuales sin estar casados. Es pecado delante de Dios. Por eso el Señor nos demanda tener templanza, dominio propio también, en nuestras acciones, pensamientos y actitudes. Impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos.
y avaricia, que es idolatría. El Señor nos demanda tener dominio y control de lo terrenal. Que lo terrenal no nos domine, sino más bien saber controlar lo terrenal. Que el enemigo va a querer ponernos por delante muchas pruebas, tentaciones para que caigamos como creyentes, como cristianos. Pero debemos de tener esa templanza y dominio propio de saber decir no a lo que no le agrada a mi Dios. Si yo quiero agradar a mi Señor. Y justamente dice Mateo capítulo 5, Mateo 5:37. Mateo 5:37. Mateo 5:37. Dice la palabra de Dios: pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Está diciendo el Señor en la palabra de Dios que tenemos que saber decidir tu sí que sea sí y tu no es no. Tener esa fuerza espiritual de poder decir no a lo que no le agrada a mi Dios. No podemos fluctuar entre el espíritu y la carne. No podemos decir, bueno, por un momento voy a complacer a mi carne, después voy a buscar a Dios, le pido perdón. No. A Dios no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Nuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no. Yo quiero agradar a mi Dios en mi vida, en mi accionar, en mis pensamientos, en mis palabras, en mis actitudes. Yo quiero agradar a mi Dios en mi relación con mi prójimo, con mis hermanos. Mi sí debe ser sí, mi no, no. La semana pasada, lo anterior, hablamos de José. ¿Se acuerdan de José? Y la esposa de Potifar quería que se acueste con José, pero José tenía esa firme decisión y convicción de agradar a Dios. Yo he decidido agradar a Dios, no me voy a contaminar, no voy a pecar contra mi Dios, dijo José. Dijo no, y huyó, se salió. Así debe ser nuestra vida como cristianos, firmes, decisión de agradar a Dios. Este mundo, el enemigo te va a poner muchas tentaciones por delante, pero tenemos que ser firmes. Si no, no, a lo que no le agrada a Dios. Otro punto que debemos de controlar o dominar y tener ese dominio propio, lo encontramos en Lucas capítulo 12, versículo 35. Lucas 12:35. Lucas 12:35. Lucas 12:35 dice, en cuanto a lo que tenemos que dominar o controlar. Lucas 12:35. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiere el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá.
Y aquí en este punto queremos ver en cuanto a tener el control y dominio propio en cuanto al tiempo. Porque el texto que hemos leído habla de ser siervos vigilantes. Porque el texto que hemos leído dice bienaventurados, ¿no? Dice bienaventurados son aquellos siervos que están vigilantes, despiertos en el espíritu, porque saben que el Señor pronto va a volver. Eso nos está diciendo que nuestro tiempo debemos de también saberlo controlar. Debemos de tener tiempo para Dios. Y la Biblia, Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Tiempo para Dios también. Tiempo para buscar del Señor. Tiempo para orar. Tiempo para escudriñar la palabra. Tiempo para no dejar de congregar. Tiempo para buscar las cosas de arriba. Debemos saber tener dominio y control de nuestro tiempo. Que no seamos solamente meros cristianos de palabra, no, sino cristianos vigilantes. Porque el Señor viene pronto por su iglesia, por una iglesia que está vigilante y despierta, por una iglesia que está despierta y busca la santidad por sobre todas las cosas. Que cuando venga el Señor, nos vayamos con Él. Por eso, dominio y control sobre el tiempo. ¿Qué tiempo le estás dando al Señor? ¿Qué tiempo le estás dando al Señor en tu vida espiritual? O solamente los domingos, un momento y abrimos la Biblia. ¿Qué tiempo le das al Señor? Dice el texto, bienaventurados son aquellos siervos que están vigilantes y con sus lámparas encendidas. Y para que nuestras lámparas estén encendidas, ¿qué necesitamos? Ser llenos del Espíritu. Llenarnos del Espíritu Santo para tener dominio propio, control, templanza en nuestro accionar, en el tiempo, porque el Señor ya viene pronto. El Señor nos demanda esto, el control del tiempo. El Señor Jesús habla sobre la importancia de usar nuestro tiempo sabiamente cuando habla sobre la vigilancia. Una vida bien equilibrada de tiempo adecuado al trabajo, al estudio bíblico, a la oración y también al descanso. El hombre que se dedica tanto a su trabajo y no busca de Dios, puede tener un sueldo, pero en su vida espiritual. O el hombre que dedica mucho a su trabajo y no cuida a su familia. Por eso Dios demanda un equilibrio en cada área. Por eso, todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés, ¿verdad? La persona que malgasta su tiempo en actividades que no tienen valor es aquella persona que no tiene dominio propio. La persona que malgasta su tiempo en algo infructuoso es aquella que no tiene dominio propio. Pero aquel que tiene dominio propio dice, no, este tiempo que estoy malgastándolo, debo estar haciendo otras cosas, o buscando de Dios, o leyendo su palabra. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 6 al 8. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con esperanza de salvación como yelmo. Dice el apóstol Pablo, por tanto, no nos durmamos. Dice, como los demás, si no velemos. Esa palabra velar significa estar despierto, vigilante. Y seamos sobrios. Aquí sobrios, en otras versiones dice, tener dominio propio, justamente que estamos hablando. Que tengamos dominio propio, que tengamos autocontrol en las cosas que hablamos, pensamos o accionamos. Dice también,
porque nosotros somos de día. ¿Qué significa nosotros somos del día? Nosotros somos de Cristo. Tenemos una nueva vida. Dice también, seamos sobrios. La palabra sobrio es lo contrario a ebrio. Por eso dice el apóstol Pablo, no os embriaguéis con vino, la cual hay disolución. Antes de ser lleno del Espíritu Santo. Ser sobrio significa ser consciente de lo que hacemos. Aquel que se emborracha no es consciente de lo que hace y hace cosas indebidas. Pero aquel que es sobrio es aquel que sí sabe lo que está haciendo, sí sabe lo que va a hablar, tiene dominio propio. Por eso dice la palabra de Dios, dice que seamos sobrios y que seamos vigilantes, tener ese dominio propio. Otro punto importante de tener el dominio, el control, la templanza es en cuanto, como estamos hablando, a los pensamientos. Dice Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Tener control sobre los pensamientos, sobre nuestra mente. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4, versículo 8? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Que nuestros pensamientos sean pensamientos de amor, de bondad, de todo lo bueno. Eso está diciendo el Señor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, en eso debemos de pensar. En todo lo que es justo, en todo lo que es verdad, todo lo que es puro, todo lo que es verdadero, honesto, justo, en esto pensad. En esto debemos de pensar, dice el apóstol Pablo. Que nuestra mente, en los pensamientos, no piensen cosas malas, sino en todo lo bueno. En el mundo de hoy existen muchas atracciones que desvían nuestra mente o pensamientos de nuestras responsabilidades para con Dios. Lo que vemos en la televisión, lo que escuchamos en otros lugares, todo eso influye en nuestros pensamientos, impactan en el dominio propio de nuestra mente. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para concentrar nuestros pensamientos en todo lo que agrada a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, en esto pensad, en todo lo que es justo, en todo lo que es honesto, en todo lo que es bueno, en todo lo que es puro. Eso debe ser nuestros pensamientos. No tener pensamientos de maldad, de impurezas o de injusticias. No, nuestros pensamientos deben ser en todo lo justo, puro, como dice la palabra de Dios. En esto pensad. Que nuestros pensamientos deben ser, tener ese dominio de saber en lo que pensamos, lo que es justo, todo lo que le agrada a Dios. El Espíritu Santo es el poder que opera dentro de nosotros, perfeccionando la santidad de nosotros y haciendo que Cristo sea una realidad en nuestras vidas. Lo hace al producirse en nosotros el fruto del dominio propio o templanza. El Espíritu Santo nos muestra que no puede haber una mezcla entre la luz y las tinieblas, entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. Produce en nosotros el deseo de separarnos del mundo pecaminoso y vivir de una manera que le agrada a Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por tanto, la templanza o el dominio propio como fruto del Espíritu contrarresta todas las obras de la naturaleza pecaminosa. Una vez que usted es salvo y el Espíritu de Dios mora en su vida, ya no está bajo la esclavitud de la naturaleza pecaminosa. Y es verdad, porque Jesucristo vino a hacernos libres. Jesucristo nos dio la libertad. Éramos esclavos del pecado, pero Jesucristo rompió la cadena de pecado y nos hizo libres. Pero esa libertad para decidir, ese libre albedrío, ¿lo hago o no lo hago? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Es lo correcto o no es lo correcto? Nos da el discernimiento espiritual para poder decidir. A través de la vida terrenal que tenemos, necesitaremos ejercer ese dominio propio, esa disciplina sobre nuestros deseos de la carne.
La carne, como naturaleza pecaminosa, hará todo lo posible para que volvamos a que Él tenga dominio sobre nuestras vidas, a que tenga control sobre nuestras vidas. Pero cuando usted se rinde al control del Espíritu Santo, no permite que la carne le domine. Por eso dice Efesios 5:18, sé lleno del Espíritu Santo. Efesios 5:18. La templanza o el dominio propio es la característica que nos permite separarnos del mundo para Dios. Es el proceso por el cual se perfecciona la santidad en nosotros. Por medio de la templanza y el dominio propio, el Señor va obrando, va trabajando en nuestras vidas para que seamos cada día semejante a Dios, a tener el carácter de Cristo. Por eso cuando hablamos del fruto del Espíritu es el carácter de nuestro Señor Jesucristo, de evidenciar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Todo eso es virtud, características de Cristo, y que debemos de nosotros como cristianos evidenciar el fruto del Espíritu. ¿Qué más grande ejemplo nuestro Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tentado en el desierto? Vayamos a Lucas capítulo 4, Lucas 4. Lucas capítulo 4. Y antes de leer Lucas 4, la tentación de Jesús, dice la palabra de Dios, dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. El ejemplo perfecto de dominio propio y de templanza, cuando somos llenos del Espíritu Santo, es nuestro Señor Jesucristo. Dice Lucas 4, la tentación de Jesús. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Jesús? Lleno del Espíritu Santo. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, aquel que no se duerme. Si el enemigo tentó a Jesús, ¿cómo no nos va a tentar a nosotros? Y no comió nada, dicen, aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre Jesús. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Respondiendo Jesús con la palabra. ¿Humanamente tenía hambre? Sí, humanamente. Y el enemigo lo sabía y lo estaba tentando. Versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo a Jesús, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete Satanás, vete de mí Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guardan, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Cuando Jesús fue tentado, ¿qué dice el versículo 1? Estaba lleno del Espíritu Santo. El diablo buscaba un área de debilidad en Jesús. Sabía que estaba en ayuno y sabía que tenía hambre. Y le dice, si eres hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió con la palabra. Jesús no permitió que su mente se concentrara en sus deseos de la carne, de necesidad de comida, sino que echó mano a las Escrituras para resistir la tentación del enemigo. No permitió Jesús que en su humanidad él tenía hambre, pero él dijo, no, él estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso el Señor respondió con la palabra,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y al continuar tentándole el diablo, Jesús respondió recordándole lo que decía la palabra de Dios. Y después que el diablo terminó de tentarle, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo. Jesús tenía dominio propio total por el poder del Espíritu Santo. No se dejó tentar. La enseñanza del Señor Jesús es que debemos, así como el Señor, ser llenos del Espíritu para poder afrontar todas las tentaciones del enemigo, para poder saber cada palabra que digamos o pensamientos o actitudes sean gratos delante de Dios. Tener ese dominio propio, ese equilibrio, no reaccionar a la ligera. La carne a la ligera va a querer enojarse, airarse, responder a la ligera. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo va a haber una quietud. Vamos a pensar antes de hablar, antes de reaccionar, antes de una actitud o un pensamiento. Por eso dice, llenémonos del Espíritu Santo para tener dominio propio. Y el dominio propio, fruto del Espíritu Santo. Evidenciar que somos hijos de Dios. Fruto del Espíritu Santo. Templanza. Amén. Y con templanza terminamos esta serie de fruto del Espíritu. Que el Señor nos siga enseñando y capacitando para, como hijos de Dios, evidenciar el fruto del Espíritu. Amén. Vamos a ponernos de pie. Que Dios los bendiga. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Y es verdad que sin la ayuda del Espíritu Santo no vamos a poder avanzar o seguir. Necesitamos su ayuda, su guianza y ser sensibles a su voz. El Señor nos habla muchas veces y cuando no estamos en esa comunión con el Señor no vamos a escuchar. Necesitamos estar siempre apegados a Dios, escudriñando su palabra, orando constantemente, y el Señor nos va a dar esa templanza y ese dominio propio, todas las cosas que accionemos. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos allí. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu infinita misericordia. Estamos aquí, oh Señor, delante de tu presencia, reconociendo tu grandeza, tu soberanía, tu poderío. Tú eres el Rey de nuestras vidas y queremos ser gobernados por ti. Ayúdanos, Señor, tener también templanza en nuestra vida cotidiana. Tener ese dominio propio, oh Señor, para agradarte a ti, Señor. En nuestro accionar, cada palabra que salga de nuestros labios sean de bendición y gratos delante de ti. Ayúdanos, Señor. Lo necesitamos en nuestras vidas. Creemos, Señor, que tú estás formándonos. Creemos que tú estás enseñándonos, guiándonos en nuestra vida. Necesitamos, Señor, ser más como tú. Tener ese autocontrol en nuestras vidas. Saber, Señor, accionar, reaccionar bajo tu dirección. Con dominio, con templanza. Queremos agradarte a ti, Señor, cada momento. No queremos fallarte. Que esta carne mengue, Señor, en nuestra vida diariamente. Sean sujetas en esta carne, Señor. Y creemos, Padre, que luchamos diariamente. Por eso te rogamos, te suplicamos de tu ayuda, Señor, para poder ganar cada batalla, para poder salir victoriosos en cada batalla, Señor, de poder caminar con ese dominio propio. Oh Santo Dios, ayúdanos, Señor. Solo tú tienes el poder para guiarnos, para formarnos, Señor, conforme a tu imagen. Queremos ser como tú, Señor. Tu palabra dice que tú fuiste tentado ahí en el desierto, pero respondiste con la palabra. Y necesitamos, Señor, escudriñar tu palabra para saber responder con tu palabra. Y el enemigo no tome ventaja, ni esta carne se levante. Oh Señor, llénanos de tu espíritu, satúranos de tu espíritu, envístenos de tu poder con tu Espíritu Santo. Lo necesitamos, oh Señor,
para ser siervos tuyos, Señor, vigilantes, siervos tuyos apercibidos, siervos tuyos preparados, para que cuando venga, Señor, vayamos contigo. Séñanos, Señor, oh Padre, a seguir tus pisadas, a ser como tú, Señor, manso y humilde de corazón. Padre bueno, bendice a tu pueblo, Señor, en esta mañana. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Tú sabes cómo hemos venido cada uno de nosotros, quizás con alguna carga, alguna petición de oración. Señor, responde conforme a tu soberanía. Tú conoces, Señor, cada necesidad de tus hijos, Señor. Cada prueba que pasamos, tú lo sabes todo, Señor. Pero solo en ti, Señor, solo en ti encontramos esa calma, ese reposo y esa ayuda de ti, Señor. Solamente de ti. Gracias, Señor. Porque en medio de las pruebas, de las tribulaciones, tú eres la ayuda que necesitamos. El pronto auxilio en medio de las tribulaciones eres tú, Señor Jesús. Y por eso te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Que este redil, Señor, que tú has separado para ti, Señor, sigamos siendo formados por ti, Señor, con tu palabra, con tus enseñanzas. Gracias, Dios mío. Ayúdanos, Señor, en este caminar diario, Señor. Batallamos, luchamos constantemente, pero sin tu ayuda, Señor, no podremos avanzar. Glorifícate, Señor, en esta mañana. Extiende tu mano de poder, Señor. Toca, Señor, nuestras vidas. Tócanos, llénanos de tu Santo Espíritu. Lo necesitamos, Señor. Que nuestras lámparas estén siempre encendidas, prestas, Señor, para aprender más de ti, para buscarte a ti, Señor, para escudriñar tu palabra. Danos, Señor, ese discernimiento espiritual para hacer todo lo que es grato delante de ti, Señor, y para decir no a lo que no te agrada, Señor. Llénanos, Señor, envístanos de tu poder. Y te agradecemos, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Llévate toda carga, llévate todo peso, llévate toda enfermedad, llévate toda dolencia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Somos libres porque Jesucristo nos ha hecho libres. Somos libres para alabarte, para adorarte, para agradecerte, para postrarnos delante de ti y para reconocer que tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale las palmas al Señor en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Dios amado, Dios bueno. Aleluya.